El Imperio japonés fue una de las potencias más influyentes de Asia durante la primera mitad del siglo XX. A través de una política agresiva de expansión territorial y militar, Japón construyó un vasto imperio que llegó a abarcar gran parte de Asia y el Pacífico. Sin embargo, su participación en la Segunda Guerra Mundial y su posterior derrota marcaron el fin de este periodo imperial, lo que dio lugar a una transición radical del país, que pasó de ser una nación militarista a una potencia económica moderna. Para entender el auge y la caída del Imperio japonés, es necesario remontarse a la era Meiji, un periodo de profunda reforma política, social y económica que transformaron a Japón en un estado moderno y altamente militarizado. Japón pasó de ser un país aislado, gobernado por el shogunato, a convertirse en una nación imperialista que competía con las potencias occidentales por el control de territorios en Asia. Este proceso de modernización sentó las bases para su expansión, pero también plantó las semillas de su eventual declive, al entrar en conflicto con las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. El Imperio japonés comenzó formalmente con la restauración Meiji, en 1868, cuando el emperador Meiji recuperó el poder de manos del shogunato Tokugawa. Este periodo estuvo marcado por la rápida modernización y occidentalización de Japón. El país adoptó reformas militares, económicas y políticas siguiendo el modelo de las potencias occidentales. Japón pasó de ser un país feudal y agrícola a convertirse en una nación industrializada y militarmente poderosa. La ambición imperialista de Japón se hizo evidente a finales del siglo XIX y principios del XX, con victorias clave en la guerra contra China en 1894 a 1895 y la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. Estas victorias permitieron a Japón adquirir territorios como Taiwán y Corea, consolidando su posición como una potencia en el noreste de Asia. La verdadera expansión del Imperio japonés se dio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se unió al eje junto con Alemania e Italia. El ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 marcó el inicio de la participación oficial de Japón en el conflicto. En los primeros años de la guerra, Japón conquistó rápidamente grandes extensiones de territorio en el sudeste asiático y el Pacífico. Sin embargo, la situación cambió después de la batalla de Midway en 1942, cuando las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos, comenzaron a derrotar a las fuerzas japonesas en varias batallas clave. La guerra tomó un giro dramático cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y Nagasaki el 9 de agosto del mismo año. Estos ataques, junto con la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón, forzaron la rendición incondicional del país el 15 de agosto de 1945. Este fue el fin del Imperio japonés y el comienzo de la ocupación estadounidense que duraría hasta 1952. Durante el periodo imperial, la población de Japón estaba estructurada de manera jerárquica. El emperador, aunque venerado como una figura divina, estaba rodeado de una casta militar que ejercía el poder real. La vida económica del imperio se sustentaba principalmente en la agricultura, la industria manufacturera y la expansión militar. La moneda oficial del imperio japonés era el yen, que se utiliza desde la era Meiji hasta la actualidad. La religión oficial del imperio era el sintoísmo, una religión nativa que centraba su culto en la adoración a los kami, deidades o espíritus, y que consideraba al emperador un descendiente directo de los dioses. Sin embargo, el budismo y el confucianismo también jugaban un papel importante en la sociedad japonesa. Durante el auge del imperio, Japón se industrializó rápidamente. La agricultura seguía siendo fundamental, pero la industria pesaba. La minería y la producción de armamento cobraron gran importancia, sobre todo durante el periodo de la guerra. Muchos ciudadanos también servían en el ejército o trabajaban en fábricas relacionadas con el esfuerzo bélico. El imperio japonés estaba compuesto principalmente por el ejército imperial japonés y la armada imperial japonesa. La modernización del ejército comenzó en la era Meiji, inspirándose en los modelos de las potencias europeas. El ejército imperial japonés era altamente disciplinado y estaba equipado con tecnología moderna de la época, como artillería, tanques y aviones. Los soldados japoneses están entrenados en tácticas de guerra rápida y eficiente, algo que demostraron durante sus campañas en China y el sudeste asiático. Su composición era: Ejército Imperial Japonés era la fuerza terrestre. La Armada Imperial Japonesa se encargaba de las operaciones navales y fue una de las más poderosas del mundo durante la primera mitad del siglo XX. A nivel máximo, el ejército japonés contaba con más de 6 millones de soldados durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo reclutas y soldados de territorios ocupados. En su apogeo durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés controlaba un vasto territorio, que incluía Corea, Manchuria, partes de China, Filipinas, Indochina, Malasia, Singapur, Birmania, las islas del Pacífico y partes de Indonesia.
A mediados de la década de 1940 se estima que el Imperio japonés controlaba territorios con una población total de más de 300 millones de personas, aunque muchos de estos territorios estaban ocupados temporalmente y estaban en constante conflicto. Durante el periodo imperial, Japón hizo importantes avances tecnológicos y militares. Entre los inventos y desarrollos más notables destacan el portaaviones. Japón fue uno de los primeros países en perfeccionar el uso de portaaviones en la guerra naval. El avión de combate Zero, considerado uno de los aviones más avanzados y maniobrables de la Segunda Guerra Mundial. Y el progreso en la tecnología naval y de submarinos, que convirtió a la Armada Imperial en una de las más avanzadas del mundo. El emperador Meiji es, sin duda, la figura más importante de la historia del Imperio japonés. Nació el 3 de noviembre de 1852 y ascendió al trono en 1867, iniciando la restauración Meiji, que modernizó a Japón. Bajo su reinado, Japón pasó de ser un país feudal a convertirse en una potencia industrial y militar. Fue el principal símbolo de la transformación de Japón en una nación moderna, y su era se caracterizó por la adopción de modelos occidentales en política, economía y cultura. Falleció en 1812, pero su legado perdura como el monarca que guió a Japón a convertirse en un imperio moderno.